Dios. Aleluya, gracias. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Dios te bendiga por esa agua. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Puede sentarse, hermano. Vamos a estarnos enfocando en el capítulo 5 del verso 1 al 27 en esta noche, mi hermano. Aleluya, alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 narra la historia de un general del ejército de Siria llamado Naamán. Este era un personaje muy valeroso. Podemos decir que era la mano derecha del rey de Siria. Amén. Era un general que se había ganado mucho la confianza, se había ganado mucho el aprecio del rey, porque por manos de Naamán Jehová había dado salvación a Siria. Amén. Y dice la Biblia que este personaje llamado Naamán era leproso. Era un hombre valeroso, pero tenía una enfermedad en su cuerpo, que era la lepra. Amén. Y en esta noche, hermano, yo quiero presentarle a usted un cuadro, quizás uno de los cuadros más preciosos que puede ver en la Biblia, donde podemos ver donde la salvación y la sanidad van tomados de la mano. Amén. Y en esta noche yo quiero presentarles este hermoso cuadro de la salvación y de la sanidad, pero tras de eso aparece una palabra que muchos de nosotros conocemos, que se llama pecado. Nos vamos a estar enfocando en esas tres palabras. Pero también en esta noche, por medio de este mensaje, quiero que miremos también al Dios soberano, aquel que tiene todo bajo control, aquel que tiene todo bajo sus manos. En este hermoso cuadro también vamos a ver que Dios es un Dios omnipresente, que vamos a ver aquí que Dios es un Dios omnipotente, vamos a ver aquí que Dios es un Dios omnisciente. En este mismo pasaje, hermano, nos vamos a dar cuenta cómo Dios trabaja, cómo Dios tiene control de las cosas, cómo Dios obra conforme el tiempo. A veces uno no entiende las cosas, decía el predicador de anoche. A veces no entiende uno por qué Dios lo mueve de aquí para allá o de allá para acá. No entendemos, porque los caminos del Señor son grandes, inescrutables. ¿Quién podrá entender los caminos de mi Señor? Entender los caminos del Señor es como que queramos echar el océano en un vaso de agua. Imposible. Amén. No vamos a poder con nuestras mentes finitas entender los propósitos, los planes del Señor. Amén. Déjeme decirle que unas bandas de Siria, del ejército, habían ido a Israel y se habían llevado gente para Siria. Y una de las que se llevaron presas, ¿verdad?, fue una muchacha que aquí en el capítulo 5 se omite su nombre, pero fue una muchacha que llegó a la casa de este general llamado Naamán. Era una muchacha que estaba trabajando con la esposa, ¿verdad?, de Naamán. Cuando ella oyó que su amo, que su señor, ¿verdad?, ella lo llama aquí en esta escritura, lo llama Señor. Cuando ella se da cuenta de que el Señor estaba con aquella enfermedad, estaba leproso, ella le dijo a la señora de la casa, a la ama: si mi Señor rogase, en el verso 3 del capítulo 5, si mi Señor rogase al profeta
que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. ¿Se da cuenta de la soberanía de Dios, mi hermano? Tuvo que mover a esta jovencita, tuvo que mover a esta muchacha de Israel, de Samaria, de donde haya sido, la tuvo que mover hasta Siria, para venir a la casa de un general del ejército de Siria y decirle: yo tengo allá un profeta, un siervo de Dios, el cual puede orar por ti, y esa lepra puede desaparecer de tu vida. Amén. Tú puedes sanar. Ella le dice: si mi Señor rogase al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría. Entonces las palabras de esta muchacha en el verso 4 llegaron a los oídos de Naamán, porque Naamán entró, dice aquí en el verso 4, entró a su señor, entró ante el rey y le relató exactamente lo que aquella muchacha le había dicho a su esposa. Él se lo relató aquí al rey, exactamente. Y en el verso 5 el rey le contesta, le dice: anda, ve, yo enviaré unas cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. En el verso 6 dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. En primer lugar, hermanos, estaban llevando una dirección bastante diferente a la que aquella muchacha le estaba diciendo. Ella le dijo: si tú vas a Samaria y rogas al profeta de Dios, Él te sanará de tu lepra. Pero cuando vemos aquí la dirección que Naamán toma, después de que habló con el rey, era de ir al rey de Israel. Amén. A una persona equivocada, a una persona diferente. Aleluya. Cuando esta persona recibe las cartas y las lee, dice aquí la escritura que él rasgó sus vestidos, porque dice: ¿quién soy yo para que éste envíe a mí a este hombre leproso y yo lo sane? ¿Acaso soy yo Dios para que yo quite la lepra a este hombre, o para que yo mate, o para que yo dé vida? De ninguna manera. Él reconocía que no era Dios. Sin embargo, él dijo: este está buscando ocasión para pelear contra nosotros, ¿verdad? Pero cuando aquel varón de Dios estaba por allá en su casa y a los oídos de él llegó el decir de que aquel rey se había rasgado su vestidura, él mandó a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya, ¿verdad? El profeta le dice: mándalo al lugar correcto, porque él fue al lugar donde no tenía que haber ido. Mándalo aquí conmigo y aquí se va a dar cuenta que hay profeta en la tierra de Israel. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Naamán, en el verso 9, fue a la casa de Eliseo con sus caballos y con su carro, él no fue solo. Yo me imagino que él llevó una compañía ahí pequeña. Usted sabe cómo se mueven los generales ahí en los ejércitos de nuestros países. No caminan solos, siempre andan una pequeña compañía, un pequeño escuadrón ahí cuidándolos. Imagino a este hombre con sus caballos y su carro, y vino y se paró enfrente de la puerta de la casa de Eliseo. Y vean cómo trabaja este siervo del Señor. Entonces en el verso 10 dice: Eliseo le envió un mensajero. Eliseo no se quiso molestar ni en salir fuera de su casa, ¿verdad? Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora veamos la actuación de este general.
Porque cuando un general necesita, o alguien, ¿verdad?, llega a la casa de él necesita que, ¿verdad?, aquella persona necesita que lo atiendan personalmente, ¿verdad? A él no necesita intermediarios, ¿verdad? Estas personas necesitan arreglar los problemas, los asuntos frente a frente, ¿verdad? Para esa gracia, yo me imagino así, de esa manera, no hubiera sido necesidad que él viajara desde Siria hasta Samaria. Él hubiera podido mandar ahí a unos mensajeros de igual manera para que aquel profeta le mandara a decir qué tenía que hacer. Pero el hecho de que este hombre viajó hasta Samaria era porque él quería estar frente a frente con el siervo del Señor. Y veamos en el verso 11, cuando Naamán se enojó, se molestó el general y dijo: he aquí, yo decía para mí, oiga lo que él pensaba, saldrá el profeta, ¿verdad? Yo lo estoy parafraseando. Dice: saldrá el profeta, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios. Amén. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Amén. Habana y Farfar, verso 12, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Verso 13. Andaban unos criados ahí que yo admiro el valor de estos hombres, yo admiro el potencial de estos criados, porque no cualquiera se atreve ahí a decirle una palabra a un general, ¿verdad? Porque no sabe cómo el general vaya a actuar contra ellos. Pero yo admiro la valentía de sus criados en el verso 13, porque dice que los criados se les acercaron y le hablaron diciendo, mira la sabiduría de estos hombres: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuando más diciéndote, lávate y serás limpio. Aleluya. Vemos la soberanía de Dios, ¿verdad?, tomando control de todo, ¿verdad? Tomando control aquí hasta con los criados, hablándole a este hombre que traía un corazón altivo, que traía un corazón, ¿verdad?, bastante orgulloso. Amén. Porque él no quería obedecer a aquella simple palabra, aquel simple mandato de solamente ir y zambullirse 7 veces en el Jordán. Era tan sencillo como solamente obedecer, pero no quería. Entonces, en el verso 14, él fue movido por aquellas palabras, porque dice que él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, tal como había sido la palabra dicha, conforme a la palabra del varón de Dios. Amén. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, tal y como se lo había mandado a decir el siervo del Señor. Exactamente. No se alteró ni se disminuyó. Exactamente como el profeta le había mandado decir, así sucedió. Y en el verso 15 dice que Naamán se volvió al varón de Dios, regresó a la casa de Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo, oiga bien, le dijo: vive Jehová, en el verso 16, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aleluya. Aquí, hermanos, hasta donde hemos leído aquí, hemos visto ya la soberanía de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios tiene todo bajo control, cómo Dios se mueve. También hemos visto aquí que Dios es un Dios omnipotente, que Él todo lo puede. Amén. Que para Él no hay nada imposible. Aquel hombre, la Biblia aquí nos relata en el capítulo 5 cuántos años tenía él de estar sufriendo con aquella enfermedad en su piel llamada lepra. No lo dice. Amén.
Y no había habido medicina, no había habido quien lo curara a este hombre. Aleluya. Y vemos aquí como Dios, con solamente creer en su palabra, con solamente ser humilde, con solamente ser obediente, aleluya, el Señor restauró aquella piel. Y ese hombre salió del Jordán, hermanos, como piel de niño, blanca, limpio completamente, aleluya. Podemos ver cómo Dios puede todo, mi hermano. La Biblia dice que Él todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Él pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? No lo hay. Aleluya. Para el Señor no hay ninguna clase de enfermedad que Él no pueda retirar de la persona. Amén. Pero Naamán, hermanos, no solamente obedeció, no solamente desobedeció cuando el profeta le mandó decir aquellas palabras. Naamán, desde que salió de Siria, él había empezado mal su camino. No sé si usted logró notar ahí en el versículo 5 que Naamán se preparó llevando consigo, dice, 10 talentos de plata, y llevó también 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este hombre pensaba comprar la sanidad. Este hombre pensaba comprar lo que iba a recibir de aquel hombre de Dios. Y déjeme decirle que la salvación no tiene precio. Déjeme decirle que la sanidad no tiene precio. No hay nadie en esta vida, no hay nadie en este mundo, y no hubo nadie en aquel entonces, ni con 10 piezas de talento de plata, ni con 6,000 piezas de oro, ni con 10 mudas de vestidos, podían comprar el milagro que Dios iba a hacer en su vida. No había un precio, no había un precio. Porque el profeta Isaías, él profetizó diciendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. El profeta ya estaba diciendo que Cristo ya había llevado nuestras enfermedades a la cruz. Lo único que había que hacer es creer en esa palabra, obedecer en esa palabra, porque el sacrificio ya había sido hecho. Amén. La obra ya había sido terminada, ya había sido hecho. Cristo ya había pagado por nuestros dolores. Cristo ya había pagado por nuestras enfermedades. Lo único que había que hacer era creer. No dice la Escritura que hay que pagar. Y este hombre había empezado mal desde Siria llevando esto. Pero cuando se encontró en la presencia de este profeta, cuando él volvió ya sano, amén, vimos la soberanía de Dios, vimos que Dios es omnipotente, ¿verdad? Que todo lo puede. Ahora vemos que Dios es omnipresente. Él está en todas partes, está en todo lugar. Dice el profeta, y esto es lo que me gusta, me impacta, en el verso 16 del capítulo 5, dice Eliseo, vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. Dios ha prometido que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí va a estar la presencia del Señor. Aleluya. El temor que había en el corazón de aquel hombre, el temor que había en el corazón del profeta Eliseo, aunque no se estuviera viendo visiblemente la presencia de Dios, aleluya, Eliseo sabía que él estaba parado en la misma presencia de Dios, y por tanto le dijo, no aceptaré nada de lo que tú me ofrezcas. Porque el aceptar a Eliseo un pago era como un negocio. Y Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja de esa manera. Si me sanas te voy a dar tanto. No trabaja Dios de esa manera. No trabaja Dios de esa manera. A Dios no lo vamos a poder nosotros así tratar de persuadir. No, de ninguna manera. Amén. Dios es Dios y Él nunca va a cambiar. Amén. Amén, porque Él es un Dios soberano. Lo que Él dice, eso se hace. Amén. Y nadie va a poder hacerlo cambiar de opinión o de idea con precio de plata, de oro o de vestidos. Amén. ¿Está entendiendo el pequeño mensaje que el Señor traía para nosotros? ¿Lo está entendiendo? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Verso 17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas.
Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, aleluya, sino a Jehová. Qué lindo, sino a Jehová. Gloria a Dios. Podemos ver cómo Dios transformó la vida de este hombre inmediatamente, mi hermano. Porque Dios tiene poder. Decía el hermano anoche que el evangelio tiene poder para cambiar. Mas muchos habían sido borrachos, mujeriegos, habían sido idólatras, adúlteros, afeminados, decía el hermano, ¿verdad? Anoche en su predicación. Pero, ¿verdad? Más algunos de los que están aquí presentes habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre de Jesucristo, aleluya. Podemos ver el poder de Dios para transformar la vida de aquellas personas, amén. Naamán ya no era el mismo leproso. Ahora Naamán había sido lavado en aquel río, aleluya, aquel río que tipifica a Jesucristo, aleluya. Naamán había sido lavado en aquel río. Naamán había sido sanado, aleluya, por el poder de Dios. Ahora no solamente él había sido sanado, no solamente había sido lavado en aquel río, sino que ahora Naamán era una persona salva. Porque él reconoció, el verso 17 dice que él no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a ningún otro Dios, sino solo a Jehová. ¿Quién es Jehová? El único y verdadero Dios sobre la faz de la tierra. El único y no hay otro, hermano. El único. Verso 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Algo que me impacta a mí, hermano, que tan rápido llegó el temor de Dios al corazón de Naamán, mi hermano. Que tan rápido apareció en el corazón de Naamán el temor. No un miedo a Dios, sino una reverencia al único y verdadero Dios. Porque él todavía no había regresado a Siria. Amén. Y él ya estaba pidiéndole a Dios perdón para cuando este hombre entrara juntamente con su señor, hablando aquí del rey de Siria, ¿verdad? Entrara al templo de Rimón, ¿verdad? Imagino que era el dios del rey de Siria. Y viniera el Señor y se apoyara sobre su hombro. Y lógicamente, el Señor, al apoyarse en el hombro de esta persona, él tenía que arrodillarse juntamente con él, porque si el hombre se arrodillaba, no iba a estar con el brazo así colgado, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces el hombre tenía que también arrodillarse juntamente con él para que quedara apoyado su Señor sobre él. Pero el hombre desde ya estaba pidiéndole al Señor perdón, porque cuando eso suceda, le dijo, cuando eso suceda, que tal cosa suceda, que tal cosa yo haga, dice, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, en otras palabras, él lo iba a hacer por cumplir su trabajo. Él lo iba a hacer por cumplir su labor como general del rey de Siria. Pero su corazón le iba a pertenecer a Jehová, al único y verdadero Dios sobre la faz de la tierra. Qué lindo, hermano, qué lindo cómo trabaja Dios. Inmediatamente el temor entró al corazón de aquel hombre. Lo sanó. Amén, lo lavó de toda la lepra. Primeramente le dio la salvación. Porque Dios, antes de sanarte, Dios quiere salvarte. Amén. Dios quiere salvarte. Y lo demás viene por añadidura. Pero vemos qué tan rápido llegó el temor al corazón de aquel hombre. Amén. Gloria al Señor. Verso 19. Y le contestó el profeta Eliseo: ve en paz. Se fue pues y caminó como una media legua de tierra. Entonces Giesi, del que estábamos hablando, del verso 25 al 27, ¿verdad? Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien?
Verso 22. Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte del Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. La actuación de Giezi, un siervo del profeta de Dios, amén, uno que estaba ahí al tanto del profeta, ayudándole, no sé en qué cosas, ¿verdad? La actuación de este hombre fue codicia, codiciar, ¿verdad?, lo que aquel hombre traía en sus manos, amén. El problema de Giezi aquí fue que en su corazón no había temor de Dios, porque aún lo que uno platica en lo más secreto, Dios lo conoce. Amén. Porque cuando este viajó, no sé cómo llegó hasta Naamán, pero la cosa es que cuando este varón llegó hasta allá, fácilmente él le dio mentira a Naamán, porque Naamán, ¿quién era Naamán para conocer las intenciones de aquel varón? ¿Quién era Naamán para conocer el corazón de aquel varón? ¿Quién era Naamán para saber si era una verdad o una mentira? Aleluya. La verdad que el hombre no conoce las intenciones de otro hombre, pero se le estaba olvidando que hay un Dios que todo lo conoce. Y ahí es donde actúa la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce, aún lo que usted y yo platicamos en lo más oculto, a lo más secreto, Dios lo conoce. Amén. Porque este hombre actuó con mucha bondad. Dijo que, me imagino que él haber dicho así: qué bueno que el profeta Eliseo optó por recibir algo de mis manos, ¿verdad? Y con mucho gozo le digo: no te lleves uno, llévate 2. 2 talentos y 2 mudas de vestidos, llévatelos. Con mucho gozo. Él tenía regocijo en su corazón porque Dios lo había salvado y Dios lo había sanado. Y le dijo: llévatelo. Amén. La Biblia habla que Giezi no era una persona leprosa. Giezi estaba al servicio de Eliseo y no era una persona leprosa, era una persona sana. Amén. Entonces, cuando en el verso 25 dice que entró Giezi ante su Señor, estamos hablando aquí de Eliseo. Amén. Y le dijo Eliseo: ¿de dónde vienes, Giezi? ¿De dónde vienes? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Qué tremendo. Hermano, a veces no sabemos nosotros, hay un peligro de equivocarse, porque uno piensa que es al hombre quien le está mintiendo, cuando no sabe que es al mismo Dios que le está mintiendo. Piensa que el hombre no va a saber. Piensa que el hombre no va a saber, pero usted no sabe quién está ahí con aquel hombre. Giezi no sabía quién estaba con Eliseo en ese momento. No sabía, lo desconocía, porque se atrevió a mentirle a Eliseo. Y la mentira es un pecado. Amén. Cuando le dijo en el verso 26, le dijo Eliseo: ¿no estaba también ahí mi corazón? Aleluya. ¿No estaba ahí, Giezi, en mi corazón cuando tú corriste tras aquel hombre en aquel carro y él salió a tu encuentro y te dio aquellas cosas? ¿No estaba también ahí mi corazón? Qué vergüenza tan grande para aquel hombre, mi hermano. Qué vergüenza, porque este hombre de Dios hasta con puntos y detalles le dijo cómo habían pasado las cosas. Que no nos avergüence Dios de esa manera. Porque Dios no solamente te va a decir lo que hiciste, sino que te lo va a decir con puntos y detalles. ¿A dónde andabas? ¿Con quién andabas? ¿Y qué estabas haciendo? Tremendo Dios. Vemos la omnisciencia de Dios aquí trabajando. Dios todo lo sabe. Aleluya. Ahora viene la consecuencia de ese pecado. Dice en el verso 27: por tanto,
la lepra de Naamán se te pegará a ti. Qué tremendo. Después de ser sano, después de ser una persona con sanidad completa, ahora se iba a tornar en una persona leprosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque la paga del pecado, hermano, aquí nos estaba muriendo él, pero, ¿verdad? Sabemos que la paga del pecado trae consecuencias. Amén. Y una de las consecuencias gravísimas del pecado es la muerte. La muerte sin Cristo. Aleluya. Amén. La muerte sin el Señor. Y le dijo aquí Naamán en el verso 27, por tanto Eliseo en el verso 27 le dice a Giesi, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hermano, este hombre que había estado, era un privilegio grandísimo estar en la presencia, estar al servicio de un siervo de Dios. Era un privilegio grande la que tenía este hombre llamado Giesi. Qué tremendo privilegio el que él desperdició. Porque después de que él le cayó aquella enfermedad, inmediatamente por la desobediencia, cayó leproso, él tuvo que salir. Y ahí, enfermo, leproso, ya no podía estar en ese lugar. Qué tremendo. Pueblo de Dios, en esta noche que tú me escuchas, Dios es un Dios soberano. Dios tiene control sobre todas las cosas. Amén, amén. Amigo, amiga, que en esta noche me visitas, nos honras con tu presencia. Dios conoce tu vida. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Aunque nosotros no lo miremos, aunque nosotros, ¿verdad?, desconozcamos cómo el Señor trabaja, todos nosotros estamos en sus manos. Él tiene el control de todas las cosas que están pasando. Él tiene todo bajo control. Amén. Y Él quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere trabajar. Lo único que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes. Lo único que Dios quiere es que nosotros creamos en su palabra y actuemos conforme a su palabra. Porque eso era lo único que tenía que hacer Naamán: creer y actuar conforme a la palabra de aquel siervo. Amén. Eso es lo único que usted y yo tenemos que hacer hoy en día: creer en la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor, la que aquí estamos predicando. Amén. Creer en su palabra y actuar conforme a su palabra. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios omnipotente, Dios es un Dios omnipresente y Dios es un Dios omnisciente. Para Él, hermano, lo que parece imposible para tu vida, para Él no lo es. Amén. Para Él no lo es. No importa de qué tamaño sea tu problema, no importa de qué tamaño sea tu dificultad, la crisis que estés pasando, no importa. Siempre y cuando tú actúes conforme a la palabra del Señor, sé obediente y actúa. Amén. Porque cuando tú obedeces y tú actúas conforme a la palabra del Señor, adelante está la bendición de Dios esperándote. Adelante está la bendición de Dios esperándote. Porque esto fue lo que nos enseña la palabra aquí con Naamán. ¿Qué tal si Naamán se hubiera regresado a Siria, hermana Francisca? Los ríos que están en Siria hubieran podido sanarlo, hubieran podido limpiarlo. Farfar y el otro río que estaban en Siria, ¿habían podido limpiarlo a él? No. Aunque él estaba tomando un rumbo equivocado. Muchas veces nosotros queremos por nuestras propias cuentas sanarnos. Por nuestras propias cuentas queremos buscar nuestra salvación. Hermano, cuando no es así, lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor, porque Él es nuestra sanidad, Él es nuestra salvación. Amén. Este hombre quiso agarrar rumbos diferentes. Quiso ir a los ríos que estaban allá por su tierra para ser sanado. Amén. No se trataba de que el Jordán era mejor que los mejores que todos los ríos del mundo. No se trataba de eso. Se trataba de obediencia. Se trataba de actuar conforme a la palabra del Señor. Amén. El Señor está aquí en esta noche. Aleluya. Y déjame decirte que Él es el Jordán donde Naamán se zambulló 7 veces. Y si tú lo crees en esta noche, oye lo que te voy a decir:
si tú lo crees en esta noche, que el Jordán, el Señor Jesucristo, está aquí en esta noche, déjame decirte, no vas a tener que zambullirte 7 veces. Lo único que vas a hacer es actuar en obediencia y con fe, que el Señor está aquí para sanarte, el Señor está aquí para restaurarte, el Señor está aquí para librarte, y el Señor está aquí para darte el regalo más grande de la vida, el regalo más grande del mundo, que es la salvación. Aleluya. De los que están aquí por primera vez, les gustaría, hermano, incline su rostro, les gustaría en esta noche llevarse ese regalo. Les gustaría en esta noche que el Señor a usted lo sane. Le gustaría en esta noche que el Señor a usted lo restaure. Le gustaría en esta noche de que el Señor, hermano, quite, quién sabe, tantas cosas que han venido agobiando su vida. Le gustaría en esta noche venir a ese Jordán que se llama Jesucristo. Hermano, zambúllase en ese río, hermano, con fe, actuando con fe. Hermano, el Señor ha prometido que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí el Señor ha prometido estar. Y yo lo creo que el Señor aquí está en esta noche. Aquí está en esta noche. Mi amigo, mi amiga que en esta noche nos visitan por primera vez, no se vaya sin recibir en su corazón ese regalo, gratuitamente. Primeramente, el Señor quiere salvarte. Segundo, el Señor quiere sanarte. Amén. Quiere darte vida eterna. Quiere darte vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer es actuar en obediencia, actuar con fe, creer a su palabra. Creer a su palabra. ¿Les gustaría en esta noche aceptar a Cristo como su Salvador? A Jesucristo, el único que salva, al único que sana, al único que liberta. ¿Le gustaría en esta noche reconciliarse alguno aquí con el Señor? Hermano, no ponga la mirada en quien está predicando. No ponga la mirada en el hermano o la hermana, ponga la mirada en Jesucristo. Déjeme decirle que el Señor está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Él está aquí para resolver tu problema, siempre y cuando tú actúes con fe. Yo voy a pedir a los hermanos de la música que, si son amables de pasar al frente. Vamos a aclamar a Dios, hermanos. Vamos a aclamar al Señor en esta noche. No sé si tú quieres venir aquí al río, a este río de agua viva, hermano. No sé si tú quieres venir a este río, hermanos, que emana vida eterna, a este río que emana